¿Eso qué significa en la práctica? Que ¿Qué nos va a vamos a un ocurrir el arbitraje. lunes? No, dejamos de operar y nos vamos a ir a un arbitraje y el monto a pagar va a ser de 10 veces más. Que estamos hablando de gas y que vamos a hablar también de vehículos de ahorro y de transporte público, es lo que vamos a conversar en este momento cuando con Gerardo Hermosa, el vocero del Corredor Morado, nos enteremos de qué está ocurriendo con este comedor y de todos los esfuerzos que creo que el Perú entero ha sido testigo que han estado realizando precisamente para que este corredor no se detenga, no salga de circulación, no salga del mercado y siga prestando servicio a lo que ya nos había señalado antes, a 100.000 personas en la capital de la República. Parece ser que los esfuerzos han sido vanos hasta ahora. Nos comentará el señor Hermosa. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿No se consiguió nada? No, la autoridad prácticamente está avalando a la informalidad, ¿no? Con la decisión que está tomando de prácticamente desconocer un proceso que se llevó desde junio con la ministra Paola Lazarte, en la que el ministro Tarola era premier y hasta ahora. Nosotros llegamos a un acuerdo en una conferencia de prensa con la ministra Paola Lazarte, en el que íbamos a ir en un trato directo y una amigable composición, que eso está en la ley de las APPs. Este proceso ha demorado 5 meses. Se acordó que hasta el 31 de diciembre se iba a pagar una parte de la deuda y anualmente se iba a pagar una parte más de la deuda, supeditado a que ese dinero sea utilizado para comprar más unidades y pagar deuda financiera, no para guardárnoslos en el bolsillo. Y hemos esperado al 31 de diciembre, hemos esperado todo enero, prácticamente todo febrero, y no hay nada. Prácticamente el ministro hace 2 días que tuvimos reunión con él, el de transporte, nos dijo de Con que... el ministro de Transportes y Comunicaciones. Claro, Okay. nos dijo prácticamente de que no nos iban a pagar. Desconociendo lo que su propio gobierno con otra ministra ya había hecho, digamos, o tomado como acuerdo. Exacto, ¿no? Y nos sorprende porque siendo inversiones peruanas de empresarios de transporte que cambiaron de las rutas convencionales, se consorciaron, licitaron para tener personal en planilla, el 100%, flota propia, control de la flota, pagar seguros millonarios. En caso de un accidente, la cobertura es de 4 millones de soles por accidente. Entonces estamos hablando de que un costo altísimo para nosotros y la autoridad ha incumplido totalmente su Claro, parte o sea, del contrato. con este asunto lo que queda claro, lamentablemente, es que hemos fracasado en el intento de reformar el transporte, que tiene como base una idea genial, ¿no? Es decir, si teníamos 300.000 combis, o 200.000 o 100.000, a que fuera, podemos reducir eso hasta en 5 o 7 veces si ponemos buses, si dejamos de competir como han estado compitiendo todo el sistema de afiliación, que todavía persiste, dejaríamos ese entallarinado que todavía existe, ordenaríamos todo lo que usted ha señalado y lo que estamos viendo todo el Perú es que esa, que ha sido una idea de la que nace la reforma, termina en fracaso. Exacto. No, además de ello, se aúna de que nosotros licitamos en el 2012, ¿no? Han pasado 12 años. Nosotros somos un grupo de empresas peruanas y son 12 paquetes de concesión que solamente están vigentes, de 49 que deberían existir. Es decir, la autoridad no licitó los otros 37. Hasta ahora, después de 12 años, no se licitan los otros 37 para completar el sistema solamente de corredores. Claro. Y lo que hubiera sido de Lima si se hacía eso, ¿no? Claro, o sea, pero si hubiéramos continuado, si hubiéramos persistido, si esa política pública hubiese... Con lo que está pasando, ¿quién va a entrar? Eso es imposible. ¿Los bancos van a Ahora, financiar? quiero imaginarme. Están ustedes y está el ministro. Ustedes le están planteando la realidad, le están poniendo la radiografía. Y en resumen es, si aquí no resolvemos esto, se muere. Y el ministro les dice, no voy a pagar. No tengo Quiero marco... imaginarme esa escena, que no tengo dinero, no hay plata, tengo... pero ministro, vamos a morir. ¿Qué dice? Bueno, vamos a ver qué se hace. Entonces, nosotros ya presentamos el día de ayer un documento sustentado técnica, legal y económicamente a la ATU, donde le decimos que desactivamos el corredor por todos sus incumplimientos detallados. Entonces, ¿eso qué significa en la práctica? ¿Qué va a ocurrir el lunes? No, dejamos de operar y nos vamos a ir a un arbitraje y el monto a pagar va a ser de 10 veces más. ¿No? Nosotros lamentamos que tengamos... ¿Cuál es la deuda que tienen ustedes ahora?
en total entre todos los corredores 300 millones. Antes 300 era millones. 450 Ok, millones. bajó a 300. Bajó a En el 300. marco de la conversación con la señora Exacto. Lazarte. Exacto. Ok, Bajó. bajan a 300. En 3 años, supeditado a comprar flota y pagar deuda. Ok, específicamente, no era que para... Firmado Ok. y clarísimo. Ahora, si esto va a arbitraje, el arbitraje va a significar que en vez de pagar los 300 van a pagar 3.000. Así es. Qué mal negocio para el Estado, ¿no? No sé cuál es la idea de invertir bien el dinero en el Estado, ¿no? Mm, Porque nosotros desde un comienzo nos dijeron pon esta cantidad de flota y vamos a retirar este grupo de rutas. Pusimos la flota y no retiraron a nadie. Volvimos a comprar flota nueva y no retiraban a nadie. Retiraban unos poquitos y esos poquitos, como son afiliadores, los vehículos que eran de una ruta que retiramos se pasaban a las que quedaban vivas. ujú. Entonces finalmente no retiraban a nadie y advertíamos de esta situación Claro. y nada, teníamos 280 buses, 4 empresas concesionarias y el día de hoy solamente quedan 2 y 150 buses. Cuando empezaron, ustedes tenían 280, Así es. 4 empresas. Ahora tienen 150 y solo 2 empresas. O sea, 130 buses salieron del mercado y 2 empresas tenemos que quebradas. Así es. Y hay un arbitraje del Corredor Morado del Centro de la Universidad Católica de Arbitrajes. Por el mismo Eh, tema, por incumplimiento. Por los incumplimientos de la autoridad y tiene sentencia firme y dice que la autoridad ha cumplido todo el contrato, lo ha incumplido. Ok. Entonces La resolución del tribunal arbitral dice que el Estado ha incumplido Todo. absolutamente todos sus compromisos pactados en el tema del contrato. Así es, yo no sé si el ministro Tarola tiene conocimiento de eso o no se lo han dicho. Y este otro arbitraje, ¿cómo calza con esa resolución? Simplemente para pedir la indemnización. Porque ya O sea, ya está ganado entonces. No es que van a empezar. Establecer la resolución, Exitosa. ustedes van y dicen, bueno, ya dejamos, aplique. Así es. Entonces, nosotros no queremos hacer eso. Somos empresarios peruanos, no queremos quitarle plata al Estado peruano, pero nos están llevando a eso porque en verdad nos sentimos estafados y nos sentimos que hemos sido engañados y que nos quieren tomar el pelo, ¿no? En las últimas horas, ningún contacto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o con ATU. Hoy día supuestamente tenemos reunión a las 4 con el ministro de Transporte. Dudo mucho que la situación vaya a cambiar. ¿Por qué tiene esa duda? Porque ha sido tan contundente el ministro respecto a que no se va a asumir ese costo. Exacto. Y, Pero y- la y se nos pregunta no- la propuso pregunta subir no- la tarifa. O sea, ¿Perdón? se nos propuso subir la tarifa de 2 soles 50 a 3 soles. Y nosotros Ah, ok, para esa que fue la los- alternativa del ministro. Una de las alternativas fue esa para que el usuario termine pagando la incompetencia del Estado. Y nosotros le dijimos de que no. Ah, ok. Nosotros dijimos no vamos a subir la tarifa. Los usuarios no tienen por qué pagar la incompetencia de las autoridades encargadas. Y la ATU no tiene presidente hace 4 semanas. Sí, sí es cierto. Ahora, no le han preguntado al ministro, ¿cómo es que usted no tiene y Paola Lazarte sí tenía, o ella era ministra de Transportes y Comunicaciones de Francia? Porque estamos hablando de Perú, ¿verdad? Y estamos hablando del mismo gobierno, ¿verdad? Y estamos hablando de los mismos recursos, ¿verdad? O sea, del mismo Ministerio de Economía y Finanzas, del mismo presidente del Consejo de Ministros, aunque ha cambiado el ministro de Economía hasta ahora mismo, hace poquito. O sea, ¿cómo es que él no tiene y Paola Lazarte sí tenía? ¿Qué tiene? ¿Es un tema de plata o es un tema de capacidad? Yo creo que es un tema de decisión. Decisión que este ministro no tiene y que el ministro anterior sí tenía. Sí tenía por resolver el problema, porque en ese momento, en junio, íbamos a parar todos los corredores. Sí, sí, claro, me acuerdo. Mejor nos hubiesen dicho en junio, oye, ¿sabes qué? Cada uno a su casa y esto se acabó. Ujú. Nosotros hemos refinanciado deuda de junio hasta Ah, ahora pensando de que nos iban a Que en pagar. diciembre venía el primer pago. Y incluso nos adelantamos y compramos un bus articulado de 18 metros, el primer bus articulado en San Juan del Urigancho, Exitosa. Ujú. con aire acondicionado. De 18 metros, estos buses transportan 160 personas en un solo viaje. Ujú. Y ahora estamos haciendo la reversión de la compra, estamos devolviendo el bus. Cuando Y, debería estar y el funcionando. objetivo era ir aumentando compras de Flota, estos, con esa plata era aumentar flota. o sea, más vehículos articulados, Sí, con aire acondicionado y con mejor servicio. exacto. Y con menos buses porque ese bus grande lleva más gente. Exacto, Que ese es el que camino, ¿verdad? que es Porque optimizar recursos. claro, no, y además que el parque automotor no esté tan saturado, porque, vuelvo a insistir, un vehículo de esos te puede retirar de la línea hasta 15 combis. Entonces tienes 15 combis menos y por supuesto tienes bastante más espacio y menos tugurización y tráfico infernal Una que tienes ahora. utilización inteligente de la vía, ¿no? Que además es el concepto de la reforma. Bueno, su expectativa entonces a la reunión de hoy es cero.
Sí, o sea, ya no está en manos de nosotros que continuemos, está en manos y en la cancha del ministro de Transporte de que dé una solución. De lo contrario, nosotros ya presentamos los documentos. El lunes invitamos a la prensa a que vaya a nuestro patio porque los 150 buses van a estar parados. Cerrados. Sí. Ahora, con el morado, que es el tercer corredor que se cierra, Exacto. Primero fue el corredor verde, se fue. luego el amarillo ¿Ya? y ahora vamos a hacer nosotros. Sería el... ¿Y con cuánto nos quedamos? El corredor azul, a partir del 11, va a iniciar la resolución del contrato. El corredor azul también. ¿Quién va a financiar? ¿Está confirmado eso? Está confirmado. Ayer tuvimos una entrevista en otro medio y... ya el representante del corredor azul decía que el 11 de marzo, o sea, el siguiente lunes, iniciamos... Inician la cancelación del contrato. ¿A ellos les deben igual que a ustedes? Mira, es un tema bastante poco razonable, ¿no? Porque, por ejemplo, al corredor azul se le debían más de 60 millones de soles y hemos llegado a una negociación. Preferimos llegar a una mala negociación a un juicio y el corredor azul de un poco más de 60 millones de soles que le van a pagar 20. Wow. Entonces, lo que se está ahorrando el Estado y encima supeditando que esa plata vaya a pago de deuda y compra de unidades, el no cumplir eso es algo totalmente ilógico, o es que también están de acuerdo, por ejemplo, con esa ley que ahorita están promoviendo de autorizar el taxi colectivo. Para Lima. Yo no sé si eso está empalmado a eso, ya me da que pensar, ¿no? Claro, puede ser una medida bastante populista, ¿no? Politiquera, digamos, que puede quedar bien con un grupo bastante grande. Y el grande perjudicado es el usuario. Vamos a regresar en la avenida Bancay con empresas afiliadoras, empresas que no tienen personal en planilla. Esas empresas que por 20 centavos matan, ¿no? Claro. O sea, porque se cruzan, se da por ganar a uno, por ganar cómo dos. era la avenida Bancay antes. Sí, por supuesto. Un desastre total. Entonces, a eso un peligro de muerte. Están empujando y lamentablemente lo poco que se ha hecho, en vez de continuarlo, lo están atando. Inicialmente también se señalaba que probablemente con el Ministerio de Economía iba a haber algún tipo de apertura. Ustedes se quedaron en diálogo solo con el MTC, con el MEF no. Enviamos hace 2 semanas un documento al Ministerio de Economía, al ministro, para que encabece una reunión y tratar de solucionar esto. No les importó. Es más, ayer en una conferencia de prensa creo que están dando una concesión electroenergética y dice que el 80% de las inversiones son privadas. Entonces, tú matas los contratos de concesión, ahogas al peruano, le metes la cabeza debajo del agua y dices que el 80% de lo que mueve la economía del Perú es privada. ¿Y tú la matas? Claro, no tiene mucho sentido. Ahora, una cosa final. Desde el 2018 tenemos en Lima y Callao ATU. Ustedes que todavía están en el teatro de operaciones, en la cancha, ¿han visto algún cambio en lo que es el rubro de ustedes, que es transporte, en este caso de pasajeros, entre la Lima y Callao antes del ATU y la Lima y el Callao después de ATU? No. Yo creo que el cambio ha sido un cambio de vida para los funcionarios que estuvieron ahí, ¿no? O sea, lo que hemos hecho es... alimentar más la burocracia. Que la burocracia crezca. Así es. Ningún cambio notorio. No hay ningún cambio satisfactorio. Mira, te doy un ejemplo. Tenemos 150 cámaras de fiscalización electrónica instaladas desde el 2019 con fibra óptica y solamente falta energizarlas, ponerle un enchufe y energizarlas. Con eso solucionamos el tránsito en las principales vías de Lima. Nadie se hace cargo. Ni la ATU ni la Municipalidad de Lima. Todos dicen, no, este es mío, no, este es tuyo. Nadie quiere hacer, desde el 2019, una inversión de 100 millones botada al agua. 100 millones botados al agua. Están los... Están ahí. En Abancay hay 2 cámaras, en Vicepróceres hay cerca de 20. ¿Y tienen centros de monitoreo? Sí. O sea, están viendo todo, están viendo todos los días cómo hay una competencia desleal, pero no sirve para actuar. El centro de monitoreo está ahí en Girón Cusco, en el edificio que era antes de Protransporte. Es increíble que tengamos como país incluso tener que alimentar a un Petroperú con 800 millones, que es para pagar deuda. Y esos 800 millones servirían para pagar al contado 1.600 buses. Esos 1.600 buses podrían transportar 1 millón de personas al día. Y en gas, solamente en consumo de gas, 500 millones al año. Sin contar los impuestos que pagan los buses, los repuestos, los puestos de trabajo que dan, que son aproximadamente como 6.000.
¿Eso ¿Qué? cuánto darían impuestos al ¿Cuánto? Estado? Claro, un montón, muchísimo dinero. Ahora, ¿qué cree usted? ¿Que es dejadez? ¿Que es falta de inteligencia? Porque cualquiera que pinta este panorama de manera básica se da cuenta que es un contrasentido, es decir, contra la lógica. ¿Por qué lo hacen? Yo creo que es por desconocimiento y los funcionarios que están alrededor de los ministros terminan siendo premiados o rotan a otros ministerios. Por ejemplo, nosotros tuvimos personal desastroso en la gestión de la fiscalización en ATU y los premian, los mandan como directores en el MTC. Claro. Ahora, ustedes no tienen respaldo de congresistas ni del alcalde de Lima, ¿no? No, nadie nos llama para nada. O sea, el transporte, que es el 80% de los peruanos que se transportan en Y transporte que en Lima público, es el segundo problema más fuerte, más importante. no les llama la atención. No les llama la atención. Están viendo otras cosas. Qué tremendo realmente, qué lamentable definitivamente la información. Señora Hermosa, ha sido usted muy gentil. Muchas gracias Muchas por la gracias. entrevista. Gerardo Hermosa, vocero del Corredor Morado, confirmando lo que lamentablemente temíamos. Hoy hay una reunión, ustedes han escuchado su ánimo, después de haber dialogado con el ministro de Transportes y Comunicaciones, cero esperanza y cero optimismo. Ojalá, por supuesto, la cosa fuese diferente. Pero si no pasa nada, hoy, el día lunes, los 150 vehículos que cubren la ruta del Corredor Morado y que levantan, llevan, ayudan y generan, por supuesto, soluciones a 100.000 personas en Lima, van a quedar sin funcionar.